Ushi Okushima tiene 92 años. Cada mañana al amanecer camina hasta su huerto en el norte de Okinawa y pasa 2 horas arrodillada arrancando hierbas, cargando cestas de batatas moradas y poniéndose en cuclillas para plantar semillas. Cuando termina se levanta del suelo sin usar las manos, con suavidad, con control, como alguien de la mitad de su edad. Ahora conozcamos a Michael. Tiene 62 años, 30 años menos que Ushi. Toma 40 gramos de proteína de suero todos los días. Va al gimnasio 3 veces por semana. Pero cuando se levanta del sofá de su sala, necesita apoyarse en el reposabrazos. Y cuando toca bajar al suelo para jugar con sus nietos, lo evita. Es demasiado difícil volver a levantarse. Hay una cifra que explica esta diferencia. El estadounidense promedio pierde un 12% de su masa muscular entre los 60 y los 70 años. A los 80, esa cifra sube al 30%. Pero los ancianos de Okinawa, que tienen entre 80 y 90 años, son más fuertes que la mayoría de los estadounidenses de 60. Ushi no bebe batidos de proteínas. Nunca ha pisado un gimnasio. Su dieta se compone en un 70% de batata, un carbohidrato rico en almidón, que casi todos los influencers del fitness te dicen que evites si quieres desarrollar músculo. Entonces, ¿qué sabe ella que nosotros no? En los próximos 20 minutos vas a aprender el patrón exacto de alimentación que permite a los habitantes de Okinawa conservar músculo incluso después de los 90 años. Y al final te hablaré de un elemento que comen todos los días y que casi ningún dietista occidental menciona cuando habla de ganar o conservar masa muscular. Empecemos por lo que te han dicho. Te han dicho que si tienes más de 60 años y quieres conservar músculo, necesitas proteína animal. Mucha. Batidos de whey, pechuga de pollo, huevos. La industria del fitness ha convencido a toda una generación de que la proteína vegetal es inferior, de que no tiene suficiente leucina, de que no es completa, y de que tu cuerpo no puede utilizarla con la misma eficiencia. Pero eso está al revés. Esto es lo que realmente muestra la ciencia. Un estudio de 2025 de la Universidad de Illinois siguió durante 12 semanas a 50 adultos mayores de 60 años que hacían entrenamiento de resistencia. La mitad consumió proteína animal y la otra mitad proteína vegetal. Ambos grupos ingerían la misma cantidad total diaria, unos 6 gramos por kilo de peso corporal. El resultado fue claro, las ganancias musculares fueron idénticas. No hubo diferencias. Los investigadores fueron directos, no importa tanto de dónde viene la proteína. Lo que importa es consumir suficiente proteína total, distribuirla a lo largo del día y combinarla con movimiento. Pero aquí viene la parte que cambia todo. Los habitantes de Okinawa comen menos del 40% de la proteína que consume el estadounidense promedio, y aún así, conservan más masa muscular en la vejez. Entonces, si no se trata de comer cantidades enormes de proteína, ¿de qué se trata? Se trata de 3 cosas. Primero, del tipo de alimentos vegetales que combinan. Segundo, de la forma en que mueven el cuerpo todos los días sin siquiera pensar en ello. Y tercero, y esto sorprende a mucha gente, de una práctica cultural relacionada con la comida que mantiene limpio su sistema metabólico durante décadas. En la primera sección vamos a desmontar la base, el sistema de proteína vegetal, que funciona incluso si empiezas desde cero. En la segunda, te mostraré el patrón de movimiento que construye músculo sin necesidad de una membresía de gimnasio. Y en la tercera, aprenderás la práctica alimentaria que la mayoría entiende completamente mal, y por qué corregirla marca la diferencia entre perder músculo a los 70 o conservarlo a los 90. Ahora veamos qué hay realmente en el plato de Ushi. Desayuno: un tazón de sopa de miso con cubos de tofu y algas, una pequeña porción de batata morada al vapor y una guarnición de soja fermentada llamada natto. Almuerzo: melón amargo salteado con más tofu, arroz integral, un puñado de edamame. Cena: otra batata, verduras salteadas. Tal vez un pequeño trozo de pescado una vez por semana, pero la mayoría de los días solo plantas. Nada de proteína en polvo, nada de yogur griego, nada de pollo. La proteína total del día ronda entre 50 y 60 gramos.
Eso es aproximadamente la mitad de lo que a un aficionado promedio del fitness en Estados Unidos le dicen que debe comer. Pero aquí está la clave: esos 50 gramos provienen de una combinación específica de alimentos que los habitantes de Okinawa han consumido durante siglos. Y cuando los combinas de la manera correcta, funcionan. El Okinawa Centenarian Study, que ha seguido a más de 1,000 personas de más de 90 años, y a cientos más desde 1975, descubrió que la dieta tradicional de Okinawa se construye sobre estos alimentos principales: 69% batata, 6% legumbres, sobre todo tofu, miso y soja, 3% verduras verdes y amarillas, y menos del 1% carne, lácteos o huevos. Esa proporción no es aleatoria. Es un sistema de combinación de proteínas. La batata aporta carbohidratos de combustión lenta que mantienen los músculos con energía sin disparar la insulina. La soja y las legumbres proporcionan proteína completa con los 9 aminoácidos esenciales. Y las verduras aportan micronutrientes que ayudan a que tu cuerpo utilice realmente esa proteína. Ahora bien, probablemente has escuchado que las proteínas vegetales son incompletas, que les faltan aminoácidos. Eso solo es medio cierto. La soja es una proteína completa. Tiene los 9 aminoácidos esenciales en las proporciones que tus músculos necesitan. Un estudio de 2017 publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition encontró que la proteína de soja estimula la síntesis de proteína muscular tan bien como el suero, especialmente cuando la consumes repartida a lo largo del día y no concentrada en una sola comida. Pero incluso si no comes soja en todas las comidas, puedes combinar alimentos vegetales para conseguir un perfil completo de aminoácidos: arroz y frijoles, batata y lentejas, tofu y arroz integral. Los habitantes de Okinawa no piensan en esto de forma consciente, simplemente comen así. La segunda pieza de la base es: esta no necesita 100 gramos de proteína al día. Un metaanálisis de 2018 publicado en el British Journal of Sports Medicine revisó 49 estudios sobre ingesta de proteína y masa muscular en adultos mayores. La conclusión fue que una vez que alcanzas alrededor de 1 a 6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, consumir más ya no aporta beneficios adicionales. Si pesas 70 kilos, eso equivale a entre 84 y 112 gramos de proteína. Ushi pesa quizá 45 kilos. Ella come unos 50 gramos al día. Eso la coloca alrededor de 1,1 gramos por kilo. No es una cantidad excesiva, es simplemente suficiente. Ahora, aquí tienes tu protocolo de nivel 1, la versión que puedes empezar hoy mismo, incluso si has comido al estilo estadounidense toda tu vida. Nivel 1: Sistema inicial de proteína vegetal para personas mayores de 60 años y sedentarias. Primero, reemplaza una comida al día por un plato al estilo Okinawa, una batata mediana horneada o al vapor, 100 gramos de tofu firme salteado o en sopa, una taza de verduras al vapor como kale, bok choy o espinaca, y opcionalmente una cucharada de pasta de miso disuelta en agua caliente. Segundo, apunta a un 0 gramo de proteína por kilo de peso corporal. Si pesas 70 kilos, intenta llegar a 70 gramos totales al día. Repártelos en 3 comidas, aproximadamente entre 20 y 25 gramos por comida. Tercero, combina proteínas vegetales en cada comida: tofu y arroz, lentejas y batata, garbanzos y quinoa. Las combinaciones no tienen que ser perfectas. Solo mezcla 2 fuentes. Cuarto, come despacio y detente cuando estés al 80% de saciedad. En Okinawa esto se llama hara hachibu. Volveremos a ello en la sección 3. Por ahora solo practica notar el momento en que ya no tienes hambre, no cuando ya estás lleno. Y eso es todo. Una comida al día. 70 gramos de proteína total. Combinaciones vegetales. Ahora, aquí tienes una prueba que puedes hacer en este mismo momento para saber si realmente necesitas más proteína o más bien mejor función muscular. Ponte de pie. Ve a un espacio despejado del suelo. Siéntate con las piernas cruzadas sin usar las manos.
Ahora vuelve a levantarte. Sin manos. ¿Puedes hacerlo? Si la respuesta es sí, probablemente tu función muscular está bastante bien. Si la respuesta es no tienes trabajo por hacer. Pero este sistema puede ayudarte a conseguirlo. Los ancianos tradicionales de Okinawa hacen este movimiento entre 30 y 50 veces al día, simplemente por vivir sobre tatamis. No lo llaman entrenamiento. Es solo su manera de sentarse. Ese movimiento tan simple, bajarte al suelo y volver a levantarte, exige fuerza en los cuádriceps, movilidad de cadera y estabilidad del core. Es uno de los mejores predictores de longevidad. Un estudio de 2012 publicado en el European Journal of Preventive Cardiology encontró que las personas que no podían hacer esta prueba tenían entre 5 y 6 veces más riesgo de morir en los 6 años siguientes en comparación con quienes sí podían. Ushi lo hace sin pensarlo y tiene 92 años. Esa es la base: las proteínas vegetales correctas, en las cantidades correctas y combinadas de la forma correcta. Pero esto es solo el 30% del sistema. En la siguiente parte te mostraré el patrón de movimiento que convierte esos 50 gramos de proteína vegetal en músculo real sin pisar un gimnasio. Aquí está la trampa moderna: crees que necesitas levantar pesas para desarrollar músculo. No es así. Ushi nunca ha tocado una barra. No hace curls de bíceps ni prensa de piernas, pero mueve su cuerpo bajo carga durante horas todos los días. Y eso es lo que realmente importa. Déjame mostrarte a qué me refiero. Cada mañana, Ushi camina 400 metros desde su casa hasta su huerto. Eso es aproximadamente un cuarto de milla. Lleva una cesta. Cuando llega, se arrodilla para arrancar hierbas. Permanece en una sentadilla profunda entre 10 y 15 minutos seguidos, cambiando el peso de un pie al otro. Levanta un saco de tierra de 5 kilos y lo transporta por el huerto. Se inclina desde la cintura para regar las plantas. Se pone de pie, se sienta, se arrodilla y vuelve a ponerse en cuclillas una y otra vez durante 2 horas. Después vuelve caminando a casa. Come. Descansa. Y por la tarde lo hace de nuevo, quizá en otra parte del huerto, quizá ayudando a un vecino. Tiempo total en movimiento entre 4 y 5 horas al día. Tiempo total en un gimnasio cero. Esto es lo que los investigadores llaman actividad física incidental, movimiento integrado en la vida diaria, en lugar de separado en un bloque de entrenamiento de 60 minutos. Y los datos muestran que funciona igual de bien que el ejercicio estructurado para mantener la masa muscular en adultos mayores. Un estudio de 2020 publicado en el Journal of the American Geriatric Society siguió a 1.600 adultos mayores de 65 años durante 4 años. Midieron masa muscular y función física. Las personas que realizaban más actividad incidental, jardinería, caminar, tareas domésticas, subir escaleras, conservaron la misma cantidad de músculo que quienes iban al gimnasio 3 veces por semana. Pero aquí está la diferencia clave: quienes hacían actividad incidental eran más constantes. No se saltaban días, no se aburrían, no se lesionaban intentando levantar el doble de su peso corporal. Simplemente se movían. Y no estoy diciendo que necesites convertirte en agricultor de subsistencia. Pero sí necesitas entender el patrón que siguen los ancianos de Okinawa sin pensarlo siquiera. Se divide en 3 categorías de movimiento. Primera categoría: movimientos de tren inferior en rango completo todos los días. Ponerse en cuclillas, arrodillarse, sentarse en el suelo, levantarse del suelo. Estos movimientos cargan cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y core a través de todo su rango de movimiento. Eso es lo que mantiene el tejido muscular activo y receptivo a la proteína. Los adultos occidentales dejan de hacer estos movimientos en sus 40s. Nos sentamos en sillas. Entramos y salimos del coche. Evitamos el suelo. Y nuestras piernas se atrofian. Los ancianos de Okinawa nunca dejan de hacerlo. La persona promedio de 80 años en Okinawa se levanta y se sienta en el suelo entre 20 y 30 veces al día, solo por comer, descansar y vivir sobre tatamis. Segunda categoría: cargar peso y levantar objetos de forma funcional no máxima. Ushi no hace peso muerto con 90 kilos, pero transporta una cesta de verduras de unos 5 kilos
a lo largo de 400 metros 2 veces al día. A lo largo de un año, eso representa cientos de horas moviéndose bajo carga. El peso no importa tanto como la constancia. Un estudio de 2019 publicado en Frontiers in Physiology encontró que los adultos mayores que hacían transportes ligeros con carga, simplemente caminar sosteniendo peso, mejoraban la fuerza de agarre, la fuerza de piernas y el equilibrio más que quienes hacían entrenamiento pesado una vez por semana. Tercera categoría. Movimiento de baja intensidad y larga duración. Caminar. Cuidar el jardín, barrer. Estas actividades no disparan la frecuencia cardíaca, pero mantienen los músculos activos durante horas, y eso le indica al cuerpo que conserve el tejido muscular en lugar de degradarlo. Esto es exactamente lo contrario de lo que se le dice a la mayoría de las personas mayores de 60 años. La industria del fitness dice, entrena duro durante 45 minutos y luego siéntate el resto del día. Okinawa dice, muévete suave durante 4 horas. ¿Cuál funciona mejor para la longevidad? Los datos son bastante claros. Ahora, aquí tienes tu protocolo de nivel 2, el sistema de movimiento que puedes añadir encima del nivel 1. Nivel 2. Sistema intermedio de movimiento para personas mayores de 60 años con actividad moderada. Primero dedica entre 20 y 30 minutos al día a movimientos de tren inferior con el peso corporal, sentarte y levantarte de una silla o banco 3 series de 10 repeticiones. Sentadillas con el peso corporal tan profundas como te resulte cómodo. 2 series de 8 a 10 repeticiones. Práctica de sentarte en el suelo. Siéntate con las piernas cruzadas durante 5 minutos, luego levántate sin usar las manos. Repite 3 veces. Segundo, añade transportes con carga 2 veces por semana. Lleva 2 bolsas de compra o mancuernas con un total de 5 a 10 kilos durante 5 a 10 minutos. Camina por tu jardín, tu calle o tu casa. Concéntrate en la postura y el control, no en la velocidad. Tercero, aumenta tu movimiento incidental diario a 60 minutos o más. En total, jardinería, tareas del hogar, caminar, trabajo en el patio. No tiene que ser intenso, solo tiene que ser constante. Cuarto, combina esto con tus comidas del nivel 1 basadas en proteína vegetal. Consume proteína dentro de las 2 horas posteriores a tu sesión de movimiento. Tus músculos responden mejor a los aminoácidos justo después de haberlos usado. Ese es el amplificador. Con esto ya tienes cerca del 60% del sistema completo. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. Puedes comer las combinaciones perfectas de proteína vegetal. Puedes mover tu cuerpo todos los días. Y aún así, perder músculos si ignoras la tercera pieza. Esa es la que Ushi nunca ignora. Y es la razón por la que ha mantenido su fuerza durante 9 décadas. Te lo diré en la siguiente sección. Y te va a sorprender porque no se trata de qué comes, sino de cuándo dejas de comer. Aquí está eso que te prometí. Excepto que no es un ingrediente, es una práctica. En Okinawa se llama Hara Hachi Bu. Traducido de forma directa significa vientre al 80% de su capacidad. Es el hábito cultural de dejar de comer cuando te sientes satisfecho en un 80%, no cuando estás completamente lleno. No cuando el plato queda vacío, sino cuando ya no tienes hambre. Ushi lo practica en cada comida. Y también lo hacen casi todos los centenarios de Okinawa. Y este solo hábito, este simple acto de comer un poco menos de lo que te apetece, es el mecanismo que mantiene sanos sus músculos, limpio su metabolismo y eficiente su cuerpo incluso después de los 90 años. Déjame explicarte por qué. Cuando comes hasta estar al 100% lleno, como hace la mayoría de los estadounidenses, tu cuerpo tiene que procesar una carga calórica enorme de una sola vez. La insulina se dispara, el sistema digestivo entra en sobrecarga, y tus células reciben una avalancha de nutrientes más rápido de lo que pueden utilizarlos. Con el tiempo, esto crea lo que se conoce como estrés metabólico. Tus células empiezan a responder peor a la insulina. Tus mitocondrias, las pequeñas centrales energéticas dentro de las células, se saturan de exceso de combustible. Y tu cuerpo empieza a almacenar grasa en lugar de construir o conservar músculo.
Pero cuando te detienes al 80%, ocurre algo distinto. Sigues comiendo lo suficiente para cubrir tus necesidades de proteína y nutrientes, pero le das a tu cuerpo un ligero déficit calórico. Lo justo para obligarlo a trabajar un poco más y extraer energía de manera más eficiente a partir de los alimentos que sí estás comiendo. Y ese pequeño estrés, de manera paradójica, vuelve a tus células más eficientes. Un estudio de 2017 publicado en Cell Metabolism encontró que una restricción calórica leve, aproximadamente un 12% menos de calorías que lo habitual, mejoró la función mitocondrial, redujo la inflamación y aumentó la síntesis de proteína muscular en adultos mayores de 50 años. Los participantes no estaban pasando hambre, simplemente estaban comiendo un poco menos, y sus cuerpos respondieron haciéndose más eficientes en el uso de los nutrientes que sí recibían. Por eso los habitantes de Okinawa pueden mantener músculo con 50 gramos de proteína al día, mientras muchos estadounidenses pierden músculo incluso consumiendo 100 gramos. La diferencia no está solo en la cantidad, está en la eficiencia metabólica. Hara Hachi-Bu crea un entorno interno en el que el cuerpo prioriza conservar músculo en lugar de almacenar grasa, porque no está abrumado por un exceso constante de calorías. Ahora bien, aquí está la parte que la mayoría entiende mal. Escuchan restricción calórica y piensan en dietas extremas. Recortan un 30% o un 40% de sus calorías. Comen 1.200 calorías cuando en realidad necesitan 1.800. Y entonces pierden músculo, no grasa. Eso no es Hara Hachi-Bu. Hara Hachi-Bu es sutil. No trata de privación. Trata de conciencia. La dieta tradicional de Okinawa aporta alrededor de 1.800 a 1.900 calorías al día, más o menos un 10 a 15% menos que la dieta occidental promedio. Esa diferencia equivale muchas veces a no terminar del todo el plato, a dejar 2 bocados. Pero esos 2 bocados cuentan. A lo largo de un año representan una reducción aproximada del 10% en la carga calórica total. A lo largo de una década, pueden marcar la diferencia entre un metabolismo limpio y uno deteriorado. Así es como se practica. Nivel 3. Sistema avanzado de longevidad para personas mayores de 60 años que buscan conservar músculo y optimizar su salud metabólica. Primero adopta Hara Hachi-Bu en cada comida. Come despacio. Deja el tenedor sobre la mesa entre bocado y bocado. Haz una pausa a mitad de la comida y pregúntate, ¿todavía tengo hambre o solo sigo comiendo porque la comida sigue aquí? En el momento en que llegues al punto en que ya no tienes hambre, no lleno, simplemente satisfecho, detente. Al cerebro le toma entre 3 y 4 semanas recalibrarse. La primera semana puede sentirse difícil. Para la tercera empieza a volverse automático. Segundo, combínalo con el nivel 1 de proteínas vegetales y el nivel 2 de movimiento. Sigue consumiendo entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Sigue con tus movimientos diarios de peso corporal y con los transportes bajo carga. La combinación de proteína adecuada, movimiento constante y ligera restricción calórica es lo que crea el efecto de longevidad. Tercero, añade los alimentos clásicos de longevidad de Okinawa. Cúrcuma en la sopa de miso o en salteados ayuda a reducir la inflamación y favorece la recuperación muscular. Algas como kombu, wakame o nori ricas en yodo y minerales, traza que apoyan la función tiroidea. Melón amargo, también llamado goya. Estudios sugieren que mejora la sensibilidad a la insulina. Batata morada rica en antocianinas que reducen el estrés oxidativo. Cuarto, practica la vida a ras del suelo al menos en una comida al día. Siéntate en el suelo para comer. Levántate y vuelve a sentarte sin usar las manos. Esto refuerza la fuerza del tren inferior que estás desarrollando con los movimientos del nivel 2. Ese es el sistema completo. Nivel 1, las proteínas vegetales correctas. Nivel 2, movimiento funcional diario. Nivel 3, Hara Hachi-Bu y alimentos de longevidad. Ahora hablemos de cómo se siente esto en tiempo real. En la primera semana te sentirás más ligero, no más débil, más ligero. Tu digestión mejorará porque ya no estarás sobrecargando tu sistema.
Puede que tengas hambre entre comidas. Eso es normal. Bebe agua o té verde. En la semana 4 tu energía empezará a estabilizarse. Dejarás de antojar tanto azúcar después de comer. Levantarte de una silla se sentirá más fácil. Si haces seguimiento, quizá notes una pequeña reducción de grasa corporal, mientras tu masa muscular se mantiene. En la semana 12 ahí es cuando todo empieza a encajar. Ya puedes sentarte en el suelo y levantarte sin usar las manos. Caminas más rápido. Te duelen menos las rodillas. La gente empieza a preguntarte qué estás haciendo diferente. A los 6 meses, habrás reconstruido parte de la maquinaria metabólica que la mayoría de las personas empieza a perder en sus 60s. Tu cuerpo estará usando la proteína con más eficiencia. Tus músculos responderán mejor al movimiento. Ya no estarás intentando volver a tener 30 años. Simplemente estarás funcionando como debería funcionar una persona sana de 70. Eso es lo que hizo Ushi. Eso es lo que miles de ancianos de Okinawa han hecho durante generaciones. Y ahora tú ya sabes cómo. Permíteme resumir el sistema una vez más para que puedas empezar hoy mismo. Lo que hacemos en Occidente. En Occidente comemos cantidades enormes de proteína animal, y aún así, perdemos masa muscular después de los 60 años. Vamos al gimnasio 2 veces por semana, y pasamos el resto del tiempo sentados. Comemos hasta quedar llenísimos, y luego nos preguntamos por qué nuestro metabolismo ya no funciona bien. Lo que hacen en Okinawa. En Okinawa consumen cantidades moderadas de proteína vegetal tofu, soja, batatas y legumbres, y mantienen músculo incluso después de los 90 años. Se mueven durante horas cada día a través de la jardinería, las caminatas y el hábito de sentarse y levantarse del suelo. No necesitan gimnasio. Practican hara-hachi-bu, es decir, comen hasta sentirse un 80% satisfechos, y eso mantiene limpio su metabolismo y eficientes sus células. El sistema es simple. Nivel 1 come entre 1,0 y 1,6 gramos de proteína vegetal por kilo de peso corporal. Combina fuentes como tofu, arroz, batata y lentejas. Nivel 2. Mueve tu cuerpo bajo carga todos los días. Ponte en cuclillas, carga peso, camina. Siéntate en el suelo y levántate del suelo. Intenta alcanzar 60 minutos o más de actividad incidental al día. Nivel 3. Deja de comer cuando llegues al 80% de saciedad. Añade cúrcuma, algas y melón amargo. Practica más actividades a ras del suelo. Eso es todo. No necesitas proteína de suero. No necesitas una membresía de gimnasio. No necesitas convertirte en okinawense. Solo necesitas comer como comen ellos, moverte como se mueven ellos, y detenerte cuando ellos se detienen. ¿Tu acción para hoy? Prepara una comida al estilo de...